Listo, yo creo que vamos a empezar y la gente se va a ir conectando poco a poco. Bienvenidos al webinar del día de hoy. Muchas gracias por su interés y por su presencia. Y sobre todo muchas gracias a Ibanez Parkman, que nos acompañan por su tiempo y por toda la información valiosa que nos van a compartir. Voy a presentar brevemente las tres personas que nos acompañan y después les dejaré iniciar la presentación. Hoy está aquí con nosotras Diana Cuevas Soriano. Bienvenida. Gracias. Diana tiene tres maestrías, una de mediación y negociación de leyes de Harvard en Cambridge, una de Derecho Privado Internacional y Derecho Europeo de Leyes de la Universidad de Lund en Suecia, no sé si lo dije bien, y una de Derecho Comercial Internacional y Tecnología Global de la Universidad de Suffolk en Boston. Es actualmente vicepresidenta de la Cámara de Comercio Internacional, sección de arbitraje y mediación del Bajío, capítulo Bajío, y asesora muy regularmente a clientes sobre leyes internacionales y nacionales, así como mediación y negociación corporativa a compañías multinacionales. También está con nosotros Luis Armando Armendáriz. Fue director jurídico de la Unión de Crédito Credipyme y director jurídico en la Notaría Pública número 60 del Estado de México por más de 15 años. Ha realizado estudios de una licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, con varias especialidades: especialidad en Derecho Mercantil de la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México, especialidad también en Derecho Notarial en el Colegio de Notarios del Estado de México, una maestría en Derecho por la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho, siempre de la Ciudad de México, y doctorado en Derecho de la Empresa por la Universidad Complutense de Madrid en España, en colaboración con la Universidad Anáhuac del Norte en la Ciudad de México. Y para terminar, nos acompaña Eduardo Castillo Batiz, que es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Cursó la especialidad en Derecho de Amparo por la Universidad Panamericana, también de la Ciudad de México. Cuenta con experiencia en las áreas de Derecho Corporativo, Consultoría y Litigio Fiscal, así como en materia de litigio administrativo. Ha participado en diversos congresos de actualización jurídica impartidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en conferencias en materia tributaria impartidas por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Y ahora es socio de la era fiscal de la firma. Entonces, muchas gracias a los tres. Les invitamos a que pongan sus preguntas en la sesión de preguntas y respuestas o a la sesión de chat. Después de la presentación reservamos un momento para eso. Y la sesión está grabada, entonces habrá posibilidad de volver a verla en el canal YouTube de la Cámara de Comercio. Entonces yo me quedo por aquí a su disposición y bienvenidos nuevamente y adelante. ¿Qué tal? Muy buen día a todos. Pues gracias por acompañarnos en esta sesión. Vamos a empezar a hablar de la reciente reforma al outsourcing. Seguramente ya escucharon de ella. Como sabrán, esta es una reforma de carácter laboral que entró en vigor el 26 de abril, hace apenas unas semanas, que si bien es cierto que es una reforma en materia laboral, los impactos que esta tiene en materia fiscal son sumamente amplios y muy delicados, de ahí que la óptica que vamos a darle a esta plática en cuanto al tema del outsourcing es enfocado al tema fiscal. Este decreto que les comento modificó diversas leyes que regulaban lo que antes conocíamos como la figura del outsourcing, empezando por la Ley Federal de Trabajo, que es la piedra angular que regulaba este tipo de contratación, así como también la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, la Ley de Impuesto de la Renta, la Ley del IVA, el Código Fiscal, así como las diversas leyes y reglamentos relacionados con la prestación de servicios del apartado B del 123 constitucional, que no es otra cosa más que las relaciones que lleva a cabo el gobierno con sus empleados. Perdón, Diana, ¿tú le estás compartiendo? Ya, perdón.
¿Te parece? La voy a compartir yo, Claro. para no tenerte ahí esperando. Gracias. Creo que si le das ahí a salir, yo aquí puedo compartirla. Gracias. Excelente. ¿Ya la pueden ver? No. ¿Perdón? No la vemos. No la vemos, Eduardo. ¿No la ven? Un segundito. Ok, por alguna razón no lo puedo hacer, pero Diana, si me puedes apoyar, Claro. yo te voy diciendo. Muchas gracias. Bueno, como comentábamos, en esencia, esta reforma lo que hace es modificar la figura del outsourcing. La figura del outsourcing es una figura que a nivel mundial se ha estado implementando durante muchos años. Esta es una figura que evidentemente permite la generación de empleos, el desarrollo, pues, en consecuencia el bienestar de los trabajadores. Sin embargo, en México, derivado de las malas prácticas y el abuso de estas figuras, es que hubo una intención por parte del Ejecutivo de, pues más allá de regularla, prohibirla, como a continuación vamos a ver. Si bien es cierto que la motivación principal por parte del Ejecutivo fue pues buscar la protección de los trabajadores con la finalidad de que estos pudieran gozar de todos los derechos que tienen como trabajadores al poder estar dentro de las empresas productivas que son las que generan el ingreso. También es cierto que esto, pues, al final del día, apoya y embona mucho a la contribución, ¿no? Es decir, a la recaudación. Tenemos un primer artículo en la Ley Federal de Trabajo que de forma expresa te dice, se prohíbe la subcontratación de personal. Entendiéndose esto, cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores en beneficio de otra. Se señala también que las agencias de empleo o intermediarios que intervienen en el proceso de contratación pues podrán participar en todo este proceso de headhunting, el cual no implicará que estos sean patrones. Aquí la primera premisa de la cual podemos partir es que estamos regulando todo aquello que hable de disposición de personal, es decir, aquello que no sea un tema de disposición de personal y sea como tal una prestación de un servicio profesional o en su caso una relación laboral, pues no está regulado por esta reforma. En esencia, lo que busca prohibir esta reforma es todo aquello que implique la disposición de personal, salvo algunas excepciones que a continuación vamos a comentar. ¿Pudiéramos darle la siguiente diapositiva, Diana, por favor? Muchas gracias. Pues como les comenté, la idea es darle un enfoque en materia fiscal. La primera ley que vamos a comentar es el Código Fiscal. Podemos continuar con la siguiente diapositiva, Diana. A este respecto, se señala en un nuevo artículo 15D que no se le podrán dar efectos fiscales ni de deducción para efectos de impuesto de la renta, ni acreditamiento para efectos de IVA, todos aquellos pagos o contraprestaciones que sean derivados de una subcontratación de personal, cuando las actividades que preste este personal estén relacionadas con el objeto social, así como con la actividad preponderante del contratante. ¿Qué es lo que quiere decir el legislador con esto? Que uno no puede contratar estos servicios de disposición de personal cuando el personal que se ha puesto a disposición del contratante, es decir, el que paga el servicio, preste servicios que estén relacionados con el objeto social del contratante. Es decir, que si nosotros tenemos como core business, me pongo como ejemplo, la prestación de servicios jurídicos, pues yo no podría subcontratar servicios de disposición de personal que vayan encaminados a la prestación de servicios jurídicos. De igual forma, existe la segunda prohibición que te habla sobre
la actividad preponderante, que no debemos de entenderlo más allá que la actividad que más se factura por parte de la empresa. Entonces, podemos arribar a una segunda conclusión, que es el que, si bien es cierto que está prohibida esta subcontratación de personal, que implica la disposición de personal de un contratista hacia un contratante, que es quien va a ser beneficiado de estos servicios, pues esto se va a permitir siempre y cuando quien dé uso de este personal no tenga en su objeto social las actividades que va a desempeñar este personal, ni tampoco esté dentro de su actividad preponderante, que no es otra cosa, como les dije, que el mayor volumen de facturación, estas actividades. En términos de la Ley Federal del Trabajo, esto no viene acá, puesto que, como les dije, el enfoque es fiscal. También señala la obligación de que quienes presten estos servicios, es decir, la empresa que ponga a disposición de personal, debe de contar con un registro por parte de la Secretaría. Este registro al día de hoy no es claro, hay, digamos que más dudas que respuestas. Tendríamos que esperar la emisión de estas reglas para poder ingresar este registro en el que podemos determinar con un poco más de claridad qué es lo que se entenderá por estos servicios especializados. Ahora bien, siguiendo con esta reforma en materia de Código Fiscal, como toda reforma en materia de contribuciones, pues establecen algunas sanciones en caso de incumplimiento. De entrada tenemos las gravosas sanciones de rechazarse la deducción del impuesto de la renta, así como también el acreditamiento del IVA respecto a aquellos pagos que se efectúen cuando no se cumplan con estas reglas. Como les comenté, en principio son 3. El que quien ponga a disposición tenga el registro. 2, quien vaya a utilizar estos servicios no tenga en su actividad preponderante los servicios que contrata. Y 3, tampoco lo tenga en su objeto social. ¿Podemos continuar con las diapositivas, Diana, por favor? Gracias. Si quieres, vámonos un poquito más adelante. A partir de impuestos sobre la renta. La que sigue. Muy bien. Pues bueno, las diapositivas que con gusto les vamos a compartir señalan todos estos artículos que fueron modificados, que establecen las nuevas reglas que estamos comentando, así como las diversas sanciones. Digo, además de rechazarse el acreditamiento de IVA, la deducción de ISR, también se establecen algunas multas. Para efectos de impuesto de la renta, para ser muy puntuales, además de que se tengan que cumplir con estos requisitos que les comento, es importante que la empresa contratista, que es la que pone a disposición el personal, comparta determinada información al contratante. ¿Qué quiere decir? Pues que quien vaya a ser beneficiado de estos servicios, el contratante, lo están convirtiendo en un policía fiscal. Va a tener que solicitar la información que acredite que el patrón, es decir, el contratista que tiene el personal puesto a disposición, cumple con el entero de las retenciones en materia de retenciones de seguridad social, así como impuestos sobre la renta por parte de los sueldos o salarios del personal puesto a disposición. Esto implicará que de forma constante se esté entregando esta información al contratante. Es decir, que si nosotros vamos a contratar estos servicios especializados de disposición de personal, cumpliendo con los requisitos ya señalados, pues también tenemos que encargarnos de forma reiterada de solicitar aquella documentación que acredite el cumplimiento de las disposiciones fiscales por parte del patrón de los trabajadores. Podemos continuar con la siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, en cuanto a la ley del impuesto al valor agregado, de igual forma se establece la obligación por parte del contratante de solicitar determinada documentación al contratista. En este caso, lo que se debe solicitar es la declaración definitiva del pago del IVA, en el que se demuestre que el IVA que se paga por los servicios parte del contratante del contratista es enterado. Aquí digo, al final del día, pues no hay forma de que el contratante se pueda asesorar que efectivamente esa cantidad de IVA que le está pagando al contratista sea enterada, pues como bien saben, la declaración de pago de IVA pues contempla una serie de operaciones con diversos efectos fiscales que al final del día concluyen un resultado de un entero de IVA. Entonces, el contratante tendrá que pedir esta declaración y el comprobante de pago del mismo.
¿Podemos continuar, por favor? La siguiente. Bueno, siguiendo la misma lógica de la ley del impuesto sobre la renta, la ley de IVA lo que hace es establecer diversas sanciones desde el rechazo del acreditamiento de la prestación, así como diversas multas por el acreditamiento. Además de estos requisitos que en lo general ya fueron comentados, que digo, me gustaría recapitularlos de manera muy puntual. Estamos hablando de, primero, pues a quien vayamos a contratar estos servicios de disposición de personal de servicios especializados, deben de contar con el famoso registro de la Secretaría. Número 2, no podemos nosotros contratar servicios que estén propiamente en nuestro objeto social. Esto va a implicar mucha tarea por parte de los abogados. Anteriormente se tenía la costumbre de buscar que el objeto social fuera tan amplio como se nos ocurriera para que las empresas pudieran desarrollar todas aquellas actividades que igual en principio no lo hacían, pero si en algún momento querían desempeñarse se pudieran hacer. Básicamente desde servicios de consultoría, administrativos, legales, casi vender canicas, todo. Pues ahora la tendencia va a ser distinta. La idea es, sin sacrificar lo que realmente hacemos, dejar las actividades que realmente se desempeñan, para que esto nos abra una puerta de que si de repente se quieren subcontratar servicios especializados de distribución de personal, podamos hacerlo. Además de contar con esto, también se debe de cumplir con la parte de que los servicios puestos a disposición no conformen la actividad preponderante, que como les dije es la actividad de mayor volumen de facturación, y constantemente vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte del patrón de los empleados que son puestos a disposición. ¿Cuáles son las recomendaciones que nosotros hacemos en virtud de esta reforma? Pues primero es importante que las empresas puedan realizar un análisis de las operaciones que realizan a manera interna en el grupo, punto número 1. Punto número 2, aquellas operaciones que realicen con clientes. Y punto número 3, aquellas que realicen con proveedores. Todas estas, siempre y cuando estén relacionadas con un tema de personal. Una vez que podamos ubicar bien estos tres segmentos, es importante un análisis muy puntual para distinguir aquello que se pueda considerar una prestación de un servicio, que no es otra cosa más que te contratan, te dan una contraprestación y ahí te va un entregable. No hay un tema de disposición de personal, no hay un tema de dirección, no hay un tema que implique algo más allá que una prestación de un servicio. Y una vez analizado esto y teniendo ubicado cuáles son aquellos contratos que pueden implicar una disposición de personal, entonces determinar cuáles son las acciones a seguir. Si vamos a adecuarnos a una prestación de servicio especializado cumpliendo con todos estos requisitos, que de entrada es el registro ante la Secretaría, o en su caso vamos a dejar de operar de esa forma y en todo caso lo que vamos a tener que hacer es una migración del personal, es decir, dejar la subcontratación y tener a los empleados en la panza de la empresa, que es la que al final del día presta el servicio de forma directa a los clientes y desarrolla la actividad económica de la empresa. Otras dos conclusiones, digo, por el tiempo lo voy a hacer muy breve en relación a esta reforma. En primer lugar es que se deroga la disposición que estuvo vigente el año pasado en relación a la retención del 6% del IVA. Como recordarán, hubo una reforma anterior a esta en la que obligaba que todo aquel servicio que implicaba una disposición de personal, entiéndase disposición de personal, pues prácticamente lo que el SAT quiso, porque nunca hubo una definición clara si era solo outsourcing o cualquier otra cosa, se tenía que retener el 6%. Pues ahora dentro del paquete de reformas de este decreto, se deroga esa disposición, por lo cual ya no se tiene que hacer una retención del 6%. Ahora bien, también hay un impacto importante en temas de PTU. Se reforma diversa disposición que señala que el pago de la PTU a los trabajadores va a tener un límite distinto, que va a ser el saldo, digamos que el promedio del pago de la PTU de los últimos 3 ejercicios, o en su caso, la suma de los 3 meses del sueldo.
hay determinadas reglas especiales para el cálculo de PTU. Con gusto, si en algún momento quieren comentar algo, pues ya lo pudiéramos hacer. A grandes rasgos, este es el panorama de la reforma. Como les dije, entró en vigor el 26 de abril. Sin embargo, hay determinadas disposiciones que entrarán en vigor el 1 de agosto, que son específicamente aquellas relacionadas a los efectos fiscales de estas operaciones. En cuanto al tema del registro, al día de hoy como tal todavía no se ha implementado. Hay un proyecto que está circulando. La autoridad tiene un plazo de 30 días naturales a partir de que entró en vigor en lo general este decreto, que fue el 26 de abril, para poder emitir las reglas del juego, los requisitos para este registro, y a partir de entonces quienes se quieran adherir a este registro van a tener 90 días naturales para hacerlo. La recomendación en lo general es que al día de hoy, al haber incertidumbre respecto a estas reglas, tengamos mucho cuidado con la planeación y los pasos a seguir en cuanto a la contratación y los nuevos contratos. En principio, no sería deseable establecer nuevas relaciones de negocio que estén relacionadas con este tema de disposición de personal o que pudieran parecerlo, puesto que al no haber claridad de reglas de juego, pues de repente pudiera haber impactos importantes, ¿no? Por ejemplo, de repente si, como lo señala la reforma, yo contrato servicios de disposición que a la mera hora resulta que quien me los presta no logra acceder a este registro, pues los efectos fiscales pues, van a ser tremendos. Van a implicar que a partir de agosto, si no se cumple, pues tengamos que presentar declaraciones complementarias en la que tengamos que echar atrás los efectos fiscales del acreditamiento y de deducción correspondiente. Pues bueno, básicamente esta es una introducción, un panorama muy general de la reforma. Vamos a continuar con los demás temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, vamos a seguir con otro tema, que es el arbitraje. También voy a ser breve y concisa y les voy a explicar un poquito lo que es el arbitraje y su procedimiento. ¿Qué es el arbitraje? Es un mecanismo de resolución de controversias alternativo a los juzgados. Es de carácter privado, informal, a través de las cuales las partes se comprometen a resolver una disputa ante una o varias personas imparciales. Estos serían los árbitros, quienes quedan autorizados para resolver el asunto mediante una resolución que sería el laudo, que es definitiva y es obligatoria, y tiene el mismo valor que la cosa juzgada en una sentencia. Al igual que estas, puede ser ejecutada de manera forzosa. La diferencia con la sentencia es que el laudo no puede ser recurrido, pues no existe una segunda instancia arbitral. Sin embargo, se puede recurrir a la jurisdicción ordinaria para que se anule el laudo. Pero esto es un recurso que solo puede basarse en motivos formales y tasados. Por ejemplo, que los árbitros hayan decidido sobre cuestiones que las partes no hayan sometido a su conocimiento y que en general no permite una revisión de fondo de la decisión adoptada por los árbitros. Al someterse una disputa al arbitraje, en principio, de la vía de administración judicial queda excluida. Claro que si ambas partes lo acuerdan, el arbitraje puede ser revocado a favor de la administración de justicia. Por ello, tanto para someterse a él como para revocarlo, cuando ya está acordado, el conocimiento de las partes es imprescindible, así como su consentimiento. Por arbitraje puede resolverse tanto una disputa ya existente como una disputa futura sobre un contrato en el que aparezca una cláusula de sometimiento al arbitraje. Teniendo todo esto en consideración, no es de extrañar que se considere el arbitraje un medio más rápido para la resolución definitiva de conflictos. No ignoremos tampoco que los plazos habituales en la administración de justicia suelen alargarse por mucho tiempo, mientras que el arbitraje tiene un periodo de resolución mucho más breve. Típicamente son 6 meses, más o menos. Las partes podrían acordar el sometimiento a arbitraje sin más, es decir, un arbitraje ad hoc, o acordar el sometimiento a arbitraje según las reglas de un procedimiento a una corte o una institución arbitral concreta, que se encarga de administrar realmente el procedimiento arbitral. Son los árbitros los que deciden, pero la institución nada más administra a los árbitros, cuidando que el arbitraje se ponga en marcha, se conduzca de manera conforme a las reglas del procedimiento y
que sean nombrados los árbitros. Las cortes o instituciones arbitrales no se encargan de decidir las disputas, como ya lo mencioné, que es la función que incumbe a los árbitros, sino que solo administran el procedimiento arbitral en el sentido referido. Ahora vamos a ver realmente cuáles son las ventajas de un arbitraje. La libertad para elegir el foro. Esto significa que ante una controversia internacional o con foros comunes y especiales, las partes pueden acordar someterse a un foro concreto, por lo que ninguna debería quedar perjudicada por el foro de un país o de una región determinada. La especialización de los árbitros. En este punto, quiero destacar que el poder elegir a los árbitros debe resolver el conflicto, escogiendo a los árbitros que uno crea pertinentes, asegurándose que sean profesionales expertos en la materia para la resolución más técnica, si así se necesitase. La disponibilidad de los árbitros y su celeridad de los laudos en contra de lo que sucede con los jueces, a diferencia de ellos, quienes suelen estar más ocupados y disponen de menos tiempo para dedicar a cada caso. Los árbitros pueden dedicar mayor tiempo a resolver los conflictos. Si esto unimos la posibilidad de fijar los plazos máximos para la resolución del conflicto en un convenio arbitral, podemos tener un laudo con mucho más breve periodo de tiempo que una sentencia. Es un sistema más sencillo que el judicial, por decir. Al ser el arbitraje un sistema donde las partes acuerdan el método por el que se resolverá el conflicto, se ahorra tiempo y esfuerzo que conlleva conocer el sistema judicial del país o región que debería conocer el asunto. Es importante también mencionar la confidencialidad. Ante el carácter público de los sistemas jurídicos, para el arbitraje puede acordarse la privacidad y confidencialidad del mismo, quedando el conflicto, las pruebas y el laudo desconocido para el conocimiento público. Al ser un contrato de mutuo, las partes podrán pactar los medios, el idioma, el tipo de procedimiento, por lo que se controlan tanto los tiempos como los costos. Como ya lo mencioné, las partes pueden decidir el número de árbitros también para resolver el conflicto. Esto ayuda en casos que son de especial dificultad. Los árbitros siempre tienden a ser números impares, típicamente es 1 o 3. Importante, también quiero mencionarles que este tipo de resoluciones pueden ayudar a mantener una mejor relación entre las partes, porque pactando la confidencialidad, el público no tiene por qué conocer sus disputas y ayuda a mantener una mejor imagen de la compañía. Carecen de impugnación, estos laudos. Esta es quizás una de sus principales ventajas. Si pensamos que los procedimientos judiciales, el vencido suele impugnar hasta las últimas instancias y esto alarga muchísimo el procedimiento. En el caso del arbitraje, el laudo no puede ser impugnado, tan solo se puede solicitar su anulación ante los tribunales a que se hayan vulnerado los motivos formales y tasados que se pactaron. Estos laudos son ejecutables de la misma manera que las sentencias, aunque en principio pueden ser lo contrario. Es más fácil que se reconozca un laudo en un territorio extranjero que una sentencia dictada por un juez de otro país. Y aquí vamos a convocar el convenio de Nueva York de 1958, en que la gran mayoría de los países son miembros. Y por último, vamos a mencionar un poquito del proceso del arbitraje. Inicio del arbitraje con una solicitud, la constitución del tribunal arbitral, que se solicita a la institución a la que nos estamos basando. Puede ser un árbitro único, un tribunal, normalmente es de 3 árbitros, la determinación de reglas y costos según los reglamentos y las tarifas de esa institución, y la etapa postulatoria, que es una demanda y contestación o una contrademanda. Etapas determinadas o de la audiencia, que es el discovery, se establecen todos los puntos controvertidos, y el fin del arbitraje, que es un laudo inapelable, ejecutable y homologable en cualquier país que es miembro de la Convención de Nueva York, como ya lo mencioné. Entonces, a grosso modo, and in a nutshell, esto es básicamente el arbitraje. Espero sus preguntas con muchísimo gusto y le cedo la palabra a Luis. Muchas gracias, Diana. Muchísimas gracias, Claire, por la invitación. Y bueno, yo sí quisiera, en primer lugar, pedirte, Diana, que nos saques la pantalla. Sí.
Gracias. Y es que esto es así porque a mí la verdad es que el tema del uso del PowerPoint y este tipo de cosas, a quien le distrae es a mí, ¿no? Entonces yo quisiera que pudiéramos aprovechar un poco el tiempo. Claire, mencionaste algunas cuestiones de nuestro currículum que se refieren al año 1728, ¿no? En donde pues yo estuve trabajando por muchísimo tiempo en cuestiones notariales y de todo, pero sí debo decirles que ahora la experiencia que tengo como socio de Ibáñez Parkman es en el área de negociación, manejo de conflictos y mediación. Yo me encargo del área de mediación de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y lo que me gustaría un poco ahora es que platicáramos o se nos cuestionaran acerca de cuáles son esos conflictos o cuáles son esas contingencias que las empresas, específicamente también las empresas no de gran tamaño, sino las empresas pymes o mipymes, se han acercado a la firma para en estos últimos meses derivado de la pandemia, ¿no? Y entonces yo quisiera que dividiéramos estas contingencias en dos fundamentales. La primera, las contingencias externas, ¿no? Que bueno, todos conocemos por el tema de precisamente derivados de esta crisis económica tan terrible que hemos tenido y esta pandemia y el manejo de la misma, ¿no? Parece ser entonces que hubiera dos circunstancias importantes aquí. Por un lado, la cuestión política de la falta de una dirección política muy clara por parte de los gobiernos, ya sean locales o federales, para la falta de apoyo a las empresas. Y bueno, ese es un tema específico en el que pareciera, entonces, con lo que Eduardo comentó, que en lugar de que pudiéramos contar o aprovechar estas figuras que se han estado utilizando por muchísimos años, pareciera que la política fuera exactamente al revés, ¿no? Pareciera que la política fuera desarmen a las empresas, no utilicemos a las empresas, como si la iniciativa privada fuera la mala, etcétera. No voy a meterme en temas políticos que no nos tocan llevar a nosotros. Pero sí es importante que tengamos que, porque este es un tema importante para la firma, es ver en dónde podemos sí ayudar a minimizar estos impactos que se tienen por parte de estas políticas que se han seguido por el gobierno federal o local. Y bueno, efectivamente, esta continua modificación de leyes ha llevado a que nosotros estemos solicitados en nuestros servicios de opinión por algo que comentó Eduardo y que me parece fundamental. Esta cuestión de estos grandes objetos sociales que son lo que marcan la capacidad jurídica de las empresas, lo que ha hecho es que se acerquen nuestros clientes a nosotros para pedir el consejo sobre si debemos solicitar una modificación a los objetos sociales o incluso ir más allá acerca de la definición de lo que es la política de las empresas. Y es así que hemos en algunos casos llevado a cabo algunos estudios de diagnóstico que por supuesto yo me ofrezco a que les mandemos a ustedes a través de su correo electrónico si quieren hacernos el favor de solicitarlo. Ya lo puse en el chat de panelistas y de participantes. Les voy a agregar también la página de Ibáñez Parkman, lo estoy haciendo ahora, para que nos sean tan amables de escribirnos y con muchísimo gusto a vuelta de correo, literalmente hablando, les podremos enviar estos diagnósticos o documentos de autodiagnóstico para saber si efectivamente lo que pudiéramos hacer es llevar a cabo este análisis y revisar si lo que procedería sea una modificación al objeto social o incluso ir más allá, como hemos hecho en algunos casos, utilizando la figura de la escisión de sociedades, para que a partir de una sola empresa pues se dividan las actividades y se pueda cumplir no solamente con el tema legal, sino con el tema que también muy bien Eduardo anotaba acerca de la pues celebración de los actos jurídicos, en todo caso intercompañías, y con todo lo que esto lleva también en materia fiscal por el tema de precios de transferencia entre empresas que están relacionadas, ¿no? Y algunos otros temas de materialidad, por ejemplo. Ahora, ¿cuál es otro tema que creo que ha sido pues muy importante? Y voy a tratar de ligar la cuestión de lo que comentaba Eduardo con la figura a la que se refiere Diana.
Ella, por supuesto, es experta en arbitraje, yo lo soy en mediación, y esto no quiere decir que sean figuras contrapuestas, son figuras en las que, bueno, la mediación como medio alternativo de conflictos lo que hace es mandar la responsabilidad del manejo del conflicto, de la negociación a las partes, y el arbitraje deja esta posibilidad a un tercero llamado árbitro que pues lleva a cabo esta actividad. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Y creo que esta es la parte que pudiera ser muy interesante en la cuestión de qué podemos imaginarnos ante una nueva realidad. Bueno, nosotros, como comenté hace un momento, estamos encargados de ese tema de la negociación experta, ¿no? De la negociación y de la resolución y el manejo del conflicto. Y un poco ajeno a lo que pudiera pensarse acerca de lo que los abogados, que somos quienes, pues pudiera decirse o maldecirse que somos quienes vivimos del conflicto, sí quiero comentarles que esta ya no es una parte de la política general de la abogacía en el mundo, ¿no? La abogacía va hacia la resolución pacífica de controversias y por ello es que el tema del arbitraje es un tema fundamental. También, y en gran medida, lo es la mediación y esta gestión de conflictos, y voy a referirme ahora hacia qué es lo que está sucediendo, no solamente a las vicisitudes que enfrentan las empresas hacia el exterior, sino a lo que se enfrentan las empresas ahora a su interior. ¿Cuál es ese manejo de conflictos en los cuales creo que debemos poner especial énfasis? Bueno, en tratándose de empresas de menor calado, estamos hablando de empresas de pymes o de mipymes, que según el INEGI representan más del 90% del mercado nacional. Podemos hacer incluso ahí mismo diferencias acerca de cuáles son los conflictos que estamos enfrentando en empresas que son familiares o empresas que no lo son. ¿Por qué estoy haciendo un énfasis especial en el tema de las empresas familiares? Bueno, pues porque resulta que también por estudios del INEGI, pues representan más del 80% del Producto Interno Bruto derivado de actividades empresariales. Y aquí el miedo que se tiene, le voy a poner la palabra porque no encuentro otro, de decir cuál es el nivel de riesgo que se está pidiendo ver con nosotros, pues también tiene mucho que ver con el tema de que en las empresas, sobre todo en las de familia, existe una conjunción entre lo que es el patrimonio de la empresa, el patrimonio de la familia, y si se ve que el patrimonio de la empresa está siendo vulnerado, el patrimonio de la familia lo está haciendo también de manera directa. Entonces, nosotros hacemos una evaluación precisamente derivada de la experiencia que tenemos y vemos cómo separamos este manejo de conflictos en cuanto a la preservación del patrimonio. Por ahí hay inclusive alguna iniciativa acerca, y ahí Lalo podría darnos una explicación más grande. Hay incluso iniciativas para grabar las herencias, ¿no? Al parecer esto ya fue dejado a un lado, quizá por temas electorales, pero yo no dudaría que pues, posiblemente nos podríamos enfrentar a una cuestión de grabación de tema de herencias, como ya existe en varias partes del mundo. Ahora, ¿cuáles son entonces esas blindajes que pudiéramos buscar hacia las empresas, sobre todo de menor ingreso, ¿no? O las empresas que dependen más del tema de empresas familiares? Bueno, hay una gran cantidad de estrategias que son legales para evitar que un conflicto acabe con la quiebra de una empresa. Esos son temas en los que, pues a partir del diagnóstico que les podemos regalar, pudiéramos ir haciendo una valoración de todo lo que podemos ir manejando. Ahora, otro tema que ha sido sumamente importante es que se acerca la gente con nosotros para tratar temas de violencia que surgen entre la familia, ¿no? Y son temas que pudieran parecer temas penales cuando en realidad no lo son tanto. Entonces, esa cuestión del manejo de conflicto, del manejo dentro de la familia empresaria, es doblemente lastimoso porque, bueno, se lastima las relaciones personales, las relaciones de empresa directamente, y ahí hay otro tema que nos gustaría que Lalo tal vez nos pudiera ayudar, que es el tema de cómo vamos a reglamentar el trabajo de los hijos o de los familiares adentro de la empresa,
¿no? Y que pues en realidad muchos de ellos, se ha dado el caso con nosotros también, están poniendo sus propias empresas para poder servirle en ese outsourcing, digámoslo así, entre las empresas. Ese es un tema que pudiera ser sumamente interesante. Y ahora, otra cuestión que también estamos utilizando muchísimo es al tema de la mediación para la prevención o el manejo de conflicto que con terceros se lleva a cabo por la cuestión de materializar fiscalmente los contratos. Y eso es otra figura que también resulta muy útil para poder acreditar que entre una empresa y la otra no exista esta posibilidad de defraudación fiscal, porque hay una prevención del conflicto que el día de hoy hemos estado trabajando ya muy fuerte en eso para poder materializar las relaciones entre proveedores y se pueda efectivamente señalar que no hay una fraude a la ley, toda vez que igual que el arbitraje, como bien decía Diana, la mediación, el acuerdo de mediador pasado ante el mediador certificado tiene el efecto de sentencia. Y el efecto de sentencia tiene un efecto muy específico también en materia fiscal. Entonces, bueno, yo más que dar una exposición así, quisiera pues poner estos spotlights, ¿no? Como le gusta decir a Diana, por el uso del inglés que le encanta, y decir que, bueno, pues vamos a señalar estos spotlights para ponernos a sus órdenes e identificar de qué manera, junto con la Cámara, podemos ofrecer un servicio, incluso debo decirlo también, que hay, si algunos lo requirieran, pues podemos tener un servicio especializado o algún tema especializado que quisieran que pudiéramos tratar. En fin, pues bueno, yo quisiera dejar esto aquí y aprovechar el tiempo para que a través de las preguntas y respuestas pudiéramos ir generando. Y te reitero el agradecimiento a nombre de Ibáñez Parman Cler. Muchísimas gracias Diana por estar tan activa siempre en el Bajío. Gracias Lalo por tu experiencia y tu juventud. Lalo tiene 84 años, pero se puso la vacuna de Pfizer y bueno, pues parece que le ha ido bien con ella, ¿no? Hasta rejuveneció. En fin, pues gracias chicos y estamos a sus órdenes. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Sí, les invitamos a preguntar ahora que tienen un poco de tiempo. Si quieren, les dejamos unos minutos para pensar las preguntas o como gustan, pero sí, yo creo que es un buen momento también para aprovechar el espacio. O si los quieren hacer de manera directa, Claire, podría ser una buena idea. Sí, no sé si se puede, pero si gustan, sí, claro. Sí, claro. Yo creo que tendrían que levantar la mano y yo les doy la palabra. También se puede. Y si ahorita no tuvieran ninguna pregunta, como dice Luis, si quieren pensar en la pregunta o si tienen dudas un poco más específicas, Luis ya puso la información sobre Ibáñez Parman y en cualquier momento pues estamos a sus órdenes. Sí. Bueno. Estamos calladitos esta mañana. Los vamos a dejar pensar, a lo mejor están escribiendo las preguntas, pero sí, con muchísimo gusto los atendemos. Ahorita o después directamente. Ok, pues sí, hacemos así. En todo caso, tienen todos los contactos y si se perdiera o cualquier cosa pueden contactar la Cámara y les ponemos en contacto con Diana, con mucho gusto. Y cualquier cosa vamos viendo. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Claire. Gracias a Luis, día. Gracias, Eduardo. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Bye. Chao. Hasta luego.